Esto es La Entrevista con Raúl Valladares. El mundo está cambiando, por eso te damos internet más veloz en tu paquete residencial. Claro Hogar presenta. En enero pasado, el gobierno juramentó a la Junta Interventora de la Empresa Nacional de Energía Eléctrica, ENE, a cargo de Miriam Guzmán, titular del Servicio de Rentas, a fin de verificar la recuperación financiera y evaluar el contrato con Empresa Energía Honduras. Además, también aplicar la Ley General de la Industria Eléctrica, una demanda del Fondo Monetario Internacional, combatir el hurto de la energía, reducir pérdidas no técnicas por 6 años que dura el contrato y evaluar el avance en la gestión operativa para cumplir metas financieras, en particular la reducción de pérdidas. Además, quejas ciudadanas y del sector privado por cobros exagerados, lecturas promediadas, mantenimiento de la red y desabastecer a ciudades y zonas del país del fluido eléctrico. Organizaciones de la sociedad civil, por su parte, presionan por la revisión de contratos de energía con generadores privados y el de Empresa Energía Honduras. Al primer bimestre de 2020, la ENE arrastraba un déficit acumulado de 70.000 millones de lempiras, especialmente con bancos locales y extranjeros. En junio debía unos 9.881 millones de lempiras, incluso 450 millones del periodo octubre de 2018 a abril de 2019, con compañías generadoras de energía. El empresariado pidió definir un plazo concreto y con objetivos claros, puntuales y medibles, señaló Juan Carlos Sicafi, presidente del Consejo Hondureño de la empresa privada COE. Asimismo, la Cámara de Comercio e Industrias de Tegucigalpa afirmó que las decisiones a tomar son muy claras y la administración actual no está dispuesta a tomarlas. Los productores de energía consideran prioritario reducir las pérdidas de distribución y la división institucional de la ENE en 3 empresas, establece la Ley General de la Industria Eléctrica. Operación Trueno en diferentes etapas y ciudades del país fue el primer operativo de la Junta Interventora contra el hurto de energía y grandes morosos, entre otros problemas que arrastra la ENE. El 22 de junio trascendió que la Empresa de Energía Honduras presentó al Consejo de Conciliación y Arbitraje de la Cámara de Comercio e Industrias de Tegucigalpa un reclamo para el pago contractual de unos 6.000 millones de lempiras que podría convertirse en una demanda contra la ENE. Ricardo Roa, gerente de EEH, manifestó que se trata de una diligencia preparatoria de reconocimiento de firma para validar un procedimiento de certificación de deuda por incumplimiento de la ENE y de la Comisión para la Promoción de la Alianza Pública-Privada o Alianza como firmante del contrato de concesión. Asimismo, EEH destacó los efectos de la pandemia como una de las limitantes que condicionan las prestaciones del servicio por EEH, además de que el gobierno tampoco ha efectuado las inversiones necesarias en el sector eléctrico nacional. Casi 6 meses, EEH avanza en acciones jurídicas previas a una demanda millonaria contra la ENE, mientras su junta interventora afirma que no se le debe un tan solo centavo, y lejos de eso, esta no ha cumplido el contrato. Nosotros como comisión interventora, desde que iniciamos dijimos públicamente que uno de nuestros objetivos es que EEH debe cumplir fielmente el contrato firmado en 2016, apuntó Gabriel Perdomo, el nuevo presidente de la Junta Interventora desde el mes de junio pasado. En tanto, ejecutivos de EEH han manifestado que si se habla de revisar el contrato, están anuentes a una nueva revisión de las cifras alcanzadas hasta ahora, pero que también se tome en cuenta que situaciones como la pandemia, que también ha hecho perder parte de las metas en materia de recuperación en las pérdidas que enfrenta la Estatal Eléctrica de Honduras. El mundo está cambiando, por eso te damos internet más veloz en tu paquete residencial. Claro Hogar presentó. Buenos días, bienvenidos a la entrevista. Hoy es lunes 10 de agosto del 2020. Vamos a abordar un tema interesante para todos, porque es el tema de la energía. Vamos a hablar de la situación de la Empresa Nacional de Energía Eléctrica, de la cuestionada Comisión Interventora, de los problemas que tiene EEH también. Como decía la nota introductoria, ya se ha presentado a la Cámara de Comercio y ha tomado acciones legales para reclamar que el Estado de Honduras le pague lo que les está adeudando, pero también conocer que no ha cumplido EEH ante el gobierno de Honduras,
porque la comisión interventora alega que EH no ha cumplido algunas cosas. Saludo al ingeniero Ricardo Roa, que es el gerente general de la empresa EH, y también al abogado Francisco Pérez, que es el apoderado legal de la empresa. Ingeniero Roa, buenos días, bienvenido a la entrevista de Canal 11. Muy buen día, Raúl, para usted y todos los televidentes de la entrevista. Un saludo cordial en este inicio de semana. Francisco Pérez, bienvenido. Buenos días, Raúl. Bien, gracias a ambos por estar con nosotros iniciando esta semana. Ingeniero Roa, ¿cómo está la relación de EH con la comisión interventora del ENE? Los de la comisión interventora del ENE, basados en un informe de Manitoba, están hablando de que ustedes no han cumplido ese contrato. Primero dígame, ese contrato, ¿qué compañía internacional lo redactó? ¿Quiénes fueron los que organizaron ese contrato entre EH y el gobierno de Honduras antes de que ustedes empezaran a operar en el país? Sí, Raúl, son varias preguntas las que usted ha hecho. Déjeme empezar por mencionarle la primera. Usted hizo referencia a cuál es la relación de Empresa Energía Honduras hoy con la Comisión Interventora, y ahí hemos tenido varios momentos y varios actores, varios interlocutores. El factor común en estas relaciones en los últimos tiempos ha sido la postura de la Comisión Interventora muy amable de trabajar conjuntamente por el logro de los objetivos del contrato, por una revisión juiciosa a las obligaciones de las partes en el marco del mismo, de hacer prácticamente un análisis en los tres frentes que en concepto de ellos hay que abordar. El primero, el público y mediático; el segundo, el jurídico; y el tercero, el técnico y económico. El técnico y económico hemos venido surtiendo en la instancia del Comité Técnico del Fideicomiso todos los análisis, las discusiones, los trámites de los temas que allí han de revisarse, evaluarse, definirse y decidirse de manera organizada. Hemos tenido en estos tiempos, desde la emergencia de salud, bastantes reuniones, bastantes mesas de trabajo en la línea de revisar todos y cada uno de los cumplimientos del contrato. En el frente mediático se han venido surtiendo anuncios reiterados, permanentes en los últimos meses, de parte de los miembros de la Comisión Interventora, de la decisión de neutralizar a la EH en la línea de impedirle hacer uso de sus derechos para, en el caso en que hubiera una decisión de salida abrupta por parte de la Comisión Interventora del contrato, tomar las acciones judiciales que son pertinentes. Hemos conocido también en el plano de lo jurídico algún asesoramiento que ellos tienen, según el cual estarían teniendo o más o menos una agenda, un cronograma, una estrategia muy definida y muy concreta en la línea de rescindir el contrato de la EH, mediando antes una penalización, una sanción, un incumplimiento y un proceso de intervención. Eso es lo que hemos conocido en las últimas semanas, por lo cual hemos acudido a la instancia del Ministerio Público a hacer una denuncia por aparente abuso de autoridad, por cuanto se conoce y han sido realmente públicas reuniones de diversas índoles que ha citado la Comisión Interventora a representantes de la banca multilateral, al Fondo Monetario Internacional, al BID, al BESIE, también a los representantes gremiales de la industria de comercio más importante del país y por supuesto a los representantes y a los generadores, a quienes ya se les está mostrando y presentando un plan, según ellos, de estrategia
con el cual muy rápidamente podrían bajar las pérdidas en el país una vez se rescinda el contrato de la EH. Esos son los elementos mediante los cuales hemos requerido del Ministerio Público una voz de alerta, una voz de prevención, en el sentido de que se acuda a los mecanismos y a las instancias que están establecidas en el contrato para discutir, para analizar, para evaluar las distintas circunstancias que hacen compleja la ejecución y que vienen haciendo cada vez más difícil que la gestión del operador se vea reflejada en hechos concretos, en particular al tema de las pérdidas de energía. Aquí es importante entrar a la segunda pregunta, Raúl, y es ¿cómo está operando esto? ¿Qué estamos incumpliendo? ¿Y cuál es el dictamen de la supervisión? Hay que tener claridad que el esquema de este contrato no es una concesión, como cualquiera otra, donde el Estado entrega un bien, un negocio, unos activos para el manejo de un tercero, y el tercero hace una explotación económica del mismo y lleva algún beneficio económico del mismo al Estado, o al menos opera eficientemente el servicio por un tiempo, derivando de ello un usufructo o un beneficio económico. Aquí es una figura muy distinta. Aquí lo que ha hecho es el Estado, a través de la ENE, de Coalianza y el fideicomiso, entregar unos activos del sistema de distribución a la EH para que haga su operación y mantenimiento de los mismos y para que haga la atención comercial de todos los procesos necesarios para leer, medir, facturar y controlar el estado de deuda de los usuarios. Eso es un elemento importante del contrato, del cual deriva, se produce una remuneración a través de lo que se ha conocido como el honorario fijo mensual, honorario fijo que está establecido en el contrato, que fue definido desde el inicio del contrato con referencia a lo que costaba entonces por parte de la ENE prestar estos servicios, es decir, la suma de 17 millones de dólares mensuales. En el contrato se pactó que este honorario fuera de 15.5 millones de dólares en promedio mensual, y a la fecha le han venido pagando a la EH solamente 10.5 millones de dólares. Ello pues hace que sea bien difícil y bien complejo el apalancamiento y la financiación. Ingeniero, hay un momento, el horario fijo era de 15, ¿cuánto me dijo? Era en promedio de 15.5 millones de dólares mensuales. ¿Y cuánto les pagan? 10.5 millones de dólares nos han venido pagando desde el inicio y hasta la fecha. Pero el contrato decía 15 millones y el contrato fue redactado por las autoridades de Honduras. Así es, esa fue una de las condiciones que se pactó en el comienzo. Hay un elemento allí, Raúl, que es el que denota un primer incumplimiento importante de parte de las contraparte en el contrato. Léase, esta era una obligación que le asistía a la ENE en particular, de realizar con posterioridad a los primeros 90 días de inicio del contrato un estudio que se conoce como el VAT. El VAT es el valor agregado de distribución, es un análisis económico de lo que cuestan los activos, la operación, el mantenimiento, la tasa de retorno para el prestador del servicio de distribución y su actualización permanente. Es un estudio que se esperaba también arrojara como resultado una valoración, una evaluación de lo que hoy se le estaría remunerando o en su momento a la EH vía honorario fijo, y lo que el resultado de ese ejercicio mostrará como un costo eficiente para prestar estos servicios. Este ejercicio nunca se hizo, ese VAT nunca se realizó. Reiteradamente la EH le dio la oportunidad a la ENE en el marco del contrato, plazos, prórrogas para que se hiciera, y jamás se hizo. Entonces eso quedó ahí como un incumplimiento. Este elemento es importante. Usted mencionaba la tercera parte de la pregunta, era ¿y quién hizo ese contrato? Pues ese es un contrato que organizó a través de Coalianza con una firma internacional consultora
se elaboró y prácticamente así se presentó a los distintos y potenciales participantes y fue de esa manera en la que se suscitó el contrato. Es importante que aquí se sepa que ese mecanismo, ese elemento del VAT nunca apareció en la fase precontractual ni en los prepliegos, sino ya una vez se escogió al proponente, se introdujo este nuevo elemento. Sin embargo, pues de buena fe la EH aceptó la inclusión del mismo a expensas de esperar el resultado y con base en el mismo poder hacer esa evaluación que, entre otras cosas, quedó de facultad del operador aprobar y valorar y decidir si incluía el resultado del estudio del VAT como parte de esa definición para revisar el honorario fijo. ¿Y qué le dice el presidente de la comisión interventora cuando usted le habla de esto que no están cumpliendo con el pago que se registró en el contrato con que se inició operaciones EH Gobierno de Honduras? No, pues allí hemos tenido varias respuestas. En algunas sesiones del Comité Técnico del Fideicomiso, el Fideicomiso ha suscitado claridad de las partes en el sentido de que le den instrucción de cuánto hay que pagar y qué tiene que pagar, y reiteradamente la ENE ha venido insistiendo que hay que hacer el VAT, que van a hacer el VAT, que una vez se haga el VAT se evaluará y se comparará, pero para nosotros, como entenderá, en el marco de lo establecido en el contrato, ya es atemporal este estudio, ya han pasado, vamos a cumplir 4 años de estar aquí este mes, y de modo que en ese sentido la temporalidad del VAT y su incidencia en lo que es la definición de este honorario fijo para nosotros ya es atemporal. Ingeniero Roa, ¿ustedes se quieren quedar a fuerza aquí manejando estos cobros de la ENE? Primero, aclárenme algo, porque muchas veces la gente entra en duda, bueno, y hasta políticos del mismo partido gobierno utilizaban EH para decir fuera EH porque la luz subió. Ustedes ponen el precio de la luz que le cobran a la gente, aclárenle eso a la población. Son ustedes los que ponen las tarifas, los que dicen esto hay que cobrarle a cada hondureño, esto hay que cobrarle a cada empresa. Eso quisiera que me lo contestara primero, por favor. Bueno, Raúl, pero permítame terminar la primera de las tres, la tercera de las preguntas que usted hiciera inicialmente, porque sí hay un elemento aquí importante del contrato sobre el que no he hablado y es bien importante hablar y que tenga claridad la opinión pública, y es el plan de recuperación de pérdidas del sistema de distribución. Allí hubo otro gran incumplimiento, en este caso por parte de Coalianza. No se hizo también en un tiempo de 90 días con posterioridad a la fecha del contrato una auditoría de pérdidas que obedeciera a la pregunta y definiera la línea base de las pérdidas con la que recibió el operador el sistema de distribución, tanto en su componente técnica como en la no técnica, y derivado de ello se haría una evaluación y una revisión al anexo 6 que establece esas metas de recuperación de energía en porcentaje y en cantidades mínimas de energía a recuperar, anexo que nunca se ha revisado, por lo cual no se han valorado esas metas, no se han replanteado esas metas, y ahí viene un segundo incumplimiento. Este es un tema a riesgo del inversionista, a riesgo de la EH, que consiste ni más ni menos en traer 350 millones de dólares a invertir para recuperar 17 puntos porcentuales de pérdidas en los 7 años y con ello tener y generar el cupo en la mejora efectiva de los flujos de la ENE, a partir del cual se le haría, mediante un mecanismo bien complejo, bien difícil, tortuoso que ha sido por demás, la recuperación y el retorno de esos recursos y de esas inversiones a la EH. Ahí tenemos otro gran problema. Nosotros, Raúl, tenemos pruebas y documentos, contratos firmados, procesos contractuales debidamente diligenciados y tramitados, en los que hemos hecho apropiación de recursos y comprometido recursos por cerca de los 189 millones de dólares en toda la vigencia del contrato. Hemos ejecutado 115 millones de dólares de inversiones. A través de las instancias de decisión y discusión se nos han reconocido 65 millones de dólares de esos 115, y a la fecha
nos han retornado 32 millones de dólares. Esto es bien importante que se sepa porque allí, frente a este proceso, también está un mecanismo para revisar, para evaluar y para calificar la gestión del operador. De modo que nosotros, en lo que me preguntaba de la evaluación de la supervisión, tenemos una revisión al cierre del año 3, en la que el supervisor revisó más de 110 elementos de los que tiene obligación contractual el operador, la EH, de ejecutar, y en su momento, este informe fue de diciembre del año pasado, en su momento la calificación que obtuvimos fue de 78.6%, y en tratándose del indicador de pérdidas en particular, la calificación que obtuvimos fue de 73.59% de avance en el plan de recuperación de pérdidas de energía. Hoy no se puede venir a medir el estado del control del indicador de pérdidas, ni el del control de la mora, ni de la morosidad, ni de la efectividad del recaudo, porque dada la circunstancia de fuerza mayor que ocurrió en el mundo frente al tema de salud del COVID-19, el Gobierno Nacional de Honduras decretó una emergencia el día 16 de marzo y el día 20 de marzo el operador, haciendo uso de lo establecido en el contrato, declaró el hecho eximente de responsabilidad, a partir del cual la parte que haya declarado el hecho eximente y la afectación consecuente está cesando estas obligaciones y están cesando la posibilidad de que se dictamine incumplimiento alguno. Por eso es un tanto fuera de contexto el venir a medir hoy que en junio, en julio quizá vayamos a tener un indicador de pérdida cercano al 38%, que con base en esto se le endilgue a la EH ese incumplimiento en el marco del contrato. Frente a la última pregunta, que si hemos venido cobrando obviamente, y nos han venido certificando la existencia de esta deuda. Prácticamente hasta agosto del año pasado logramos la certificación de una existencia en su momento de unos 175 millones de dólares de deuda certificada por concepto de la diferencia entre lo que han venido pagando como por concepto de honorario fijo al mes y lo que han debido pagar en el marco de lo establecido en el contrato. Y sí, son muchos los asuntos que se le endilgan de responsabilidad del operador. Usted acaba de mencionar si la EH tiene facultades, si está dentro de sus competencias y dentro de sus obligaciones el incremento tarifario o las reducciones a la tarifa. No, esta es una facultad del ente regulador, es la Comisión Reguladora de Energía, quien hace sus análisis, quien hace por ley general de la industria eléctrica, tiene que trimestralmente revisar y ajustar los costos de la generación que pesan importante, pesan casi un 70% en el costo de la energía, y por ello, en la medida en que esta actualización se da, la energía o sube su precio en la tarifa o baja su precio en la tarifa. Lo que el operador hace es leer el consumo de los usuarios, el consumo está del control y del resorte del usuario, aplicar la tarifa que establece y que establece la CRE y que interpreta la ENE, y el producto de esos dos aspectos es lo que el operador factura a los usuarios. De modo que este es otro de los aspectos también importantes en los que se ha responsabilizado a la EH de generar esos incrementos a las tarifas de los usuarios, y no es de su resorte ni de sus competencias hacerlo. Dígame, ante la denuncia, ¿qué le dijo Gabriel Perdomo de la Junta Interventora? ¿Se han reunido, han platicado ambos? No, nosotros con el licenciado Perdomo realmente no hemos tenido ninguna interlocución al respecto, no hemos tenido ningún acercamiento. Él no está sentado en el Comité Técnico del Fideicomiso, allí se sienta el licenciado Januario Hernández y su equipo de asesores técnicos y jurídicos, pero el licenciado Perdomo, pues desde que está como miembro presidente de la Junta Interventora, no ha tenido participación en estas reuniones. Y pues precisamente yo creo que públicamente lo ha dicho, que lo que ha dicho es que no nos vamos a asustar y que nos vamos a dejar arrinconar. No se trata de eso, simplemente en uso de sus derechos y lo que está establecido en la norma y en las leyes y en el contrato, el operador al
ante el hecho de sentirse presionado, ante el hecho de sentir que se están tratando de tomar decisiones relacionadas con la EH sin incluir a la EH en las discusiones, en los análisis de los mismos, pues ha levantado la mano y ha hecho esa denuncia como, insisto, como un elemento de carácter preventivo y también haciendo uso de sus derechos que le asisten en la ley y en las normas en el país. ¿Qué hay de cierto que hace algunos días los miembros de la Junta Interventora fueron a presentar un informe a las autoridades del Consejo Hondureño de la Empresa Privada? Y usted me detalla si tiene el informe. Invitaron a otros sectores sobre este tema de la ENE y EH, pero que Gabriel Perdomo, bueno, me asusta lo que dice usted, que el interventor Gabriel Perdomo no participa en las reuniones. Y bueno, eso es una parte. De ahí quiero preguntarle, con la experiencia que usted tiene, ingeniero Roa, ¿los interventores de Honduras tienen conocimiento del sector eléctrico? ¿Saben de lo que están interviniendo? ¿O tienen desconocimiento absoluto, como se ha venido diciendo? ¿Y por qué no los invitaron a esa reunión del COEP? Mire, Raúl, hay varios elementos también en su pregunta. El primero es sobre la capacidad técnica, sobre la experiencia laboral y profesional de los miembros de la Comisión de la Junta Interventora. No voy a referirme. Obviamente, manejar un sector como estos es bien complejo, demanda un profundo conocimiento de la regulación, de los aspectos relacionados técnicos con la prestación del servicio. Esto es la suma de una gran cantidad de actividades que están reguladas, algunas, la mayoría, otras están en competencia o están abriéndose a la competencia, de modo que aquí hay que tener una base de conocimiento técnico y científico sobre lo que es la operación y mantenimiento de la red, sobre lo que es el balance, la configuración de la red, sobre lo que son el desarrollo y las tecnologías en generación de energía, sus contratos de largo plazo, su mercado de oportunidad. Aquí hay una gran cantidad de conocimientos necesarios para poder tomar decisiones en la línea de encontrar y resolver una situación tan compleja como la es la de la ENE. Uno diría un economista, otro economista, un administrador de empresas que maneja una empresa de esta naturaleza, un abogado que no sea ingeniero, estaría bien siempre y cuando la situación de la empresa que va a administrar y dirigir no fuera la que es la de la ENE. Ahí tenemos un tema bien complejo, y es resolver los problemas esenciales, estructurales de la estatal energética. No se resuelve sacando a la EH, y creo que hay unas decisiones bastante ligeras al respecto, en las que no se están analizando a profundidad los verdaderos problemas que hoy tiene la ENE. Y los verdaderos problemas que tiene hoy la ENE son complejos, requieren inyecciones de recursos importantes, requieren estudio y análisis de decisiones muy concretas en aras de garantizar la seguridad jurídica de los contratos y de los derechos adquiridos en el marco de los mismos por las partes. Aquí hay una gran cantidad de elementos de los que hay que no solo ser inteligente y haber hecho una trayectoria por algún sector, sino también contar con la experiencia y la capacidad necesarias para evaluar y entender cada uno de estos ejercicios y estos problemas tan álgidos que tiene el sistema, y sobre los mismos actuar. Nosotros hemos venido identificando varias situaciones que hacen muy compleja la viabilidad, la sostenibilidad técnica, económica y financiera de la estatal energética. El primero de ellos es la condición de deuda tan grande que tiene la estatal energética con los generadores. El segundo de ellos es el rezago tan alto que tiene en las inversiones necesarias en transmisión y en distribución para proveer un servicio sostenible, confiable, de calidad a los usuarios. Y el tercero es el no reconocimiento pleno de lo que cuesta la generación del sistema que entrega al país la generación de la estatal energética, ENE, y también un sistema de subsidios no focalizado, no centralizado en los pobres, que afecta en una proporción de unos 50 millones de dólares al año los problemas ya difíciles de la estatal energética. De modo que la suma de todos estos problemas, más la complejidad en la ejecución del plan de recuperación de pérdidas que ha tenido la ENE,
la EH en circunstancias en las que ya he denunciado de incumplimientos de parte del Estado, hace que esta situación energética del país esté en el estado en que se encuentra. Es una complejidad muy alta que requiere lo que ya mencioné, inyecciones importantes de recursos, participación privada, transferencia de tecnología, conocimiento a fondo de lo que funcionan, de lo que son los elementos y los aspectos de política, de regulación y de técnicos que requiere un sistema eléctrico en la condición de Honduras para que se resuelvan y se planteen los problemas de manera estructural y con efectos importantes. De otra manera es estar anunciando situaciones que no van. No crean, y eso puedo darlo con toda seguridad, no crea la población lo que les están diciendo, que saliendo de la EH y sacando del partido a la EH se resuelven los problemas estructurales que tampoco fueron generados por la EH. Hay un análisis muy juicioso, una auditoría, Raúl, de parte del Tribunal Superior de Cuentas, que coinciden muchos de sus hallazgos con lo que hoy todavía tenemos de parte de incumplimientos del Estado. Incumplimientos relacionados con que no existe, no se ejecutó en su momento un plan de recuperación de pérdidas entre el 2012 y 2016 por parte de la ENE, en el que hay unas condiciones técnicas que impiden saber cuáles son las reales condiciones de pérdidas, tanto técnicas como no técnicas, con las que EH recibió los activos y todo el sistema de distribución de parte de la ENE. Hay una gran cantidad de hallazgos con los que nosotros hemos venido coincidiendo y que hacen parte básicamente de los incumplimientos que hemos venido detectando por parte de la ENE en el contrato de APP. De modo que esa es la realidad y no se resuelve, insisto, el problema o los problemas múltiples estructurales que tiene el sector eléctrico en el país, terminándole y rescindiéndole el contrato a la EH. Aquí más bien habría que advertir una contingencia jurídica con incidencia económica altísima, por cuanto nosotros tenemos todos los elementos y todos los argumentos, los estudios, las comunicaciones mediante las cuales hemos estado requiriendo la revisión de estos elementos que hacen complejo y difícil lograr y alcanzar las metas y resultados que la EH tiene prevista en el marco del contrato de APP. Aquí, como en Honduras nos conocemos todos, ya se sabe que hay algunos empresarios interesados en que EH se vaya y quedarse manejando otra vez este servicio de cobros. Esto es un negocio, pues. ¿Qué están haciendo ustedes ante esos ataques externos que vienen de empresarios privados y sumado a eso, el señor Gabriel Perdomo ni va a las reuniones y es el presidente de la comisión interventora? Eso para las autoridades del Ejecutivo que den cuenta. ¿EH se aferra a quedarse o cómo se iría EH de Honduras? ¿Cuáles son los escenarios que hay, ingeniero Roa? Bueno, nosotros desde un inicio hemos venido recibiendo permanentes ataques, en su momento por parte de algunas autoridades del alto gobierno. Yo voy a referirme solamente a desde el año pasado, hacia el mediados del año pasado, donde se nos responsabilizó de generar los incrementos tarifarios a los usuarios del servicio de energía, donde se nos responsabilizó de venir aplicando bajo la figura de promedios unos consumos desbordados a los usuarios y demás. Y allí, ante esa complejidad, se estableció por parte de un funcionario del alto gobierno, un ministro, y los accionistas de la compañía una agenda, una hoja de ruta, se llamó justamente en el sentido de evaluar en una ventana de 90 días 3 puntos para poder salir de manera amigable y consensuada el operador del país. Allí se estableció la revisión a la condición de deuda, el monto de la deuda y la condición y la posibilidad de hacer el pago de la misma. El segundo, una transición para
la entrega de los activos, los contratos, la plataforma tecnológica, el sistema de información y los usuarios. Y la tercera era mirar los elementos necesarios para liquidar el contrato y terminarlo de manera amigable y consensuada. Pero ya después vino la terminación de Coalianza en diciembre, después de eso vino la intervención por parte de la Junta Interventora de la ENE, viene la creación, o más bien del Consejo Superior de Alianzas Público-Privadas, y entonces en ese cambio permanente de los interlocutores, ahí también surte una complejidad, y es que no se tiene ni toda la trazabilidad ni todo el conocimiento de la historia completa del contrato y de los elementos que han venido generando estas diferencias. EH ha reiterado, en conclusión, Raúl, que estamos ante tres caminos. Uno, para revisar, evaluar los elementos que todavía le duelen al contrato, ajustarlos, replantearlos y llevar a feliz término el contrato hasta el 30 de agosto del año 2023. Hemos reiterado en el marco de esas condiciones cumplir, honrar la obligación que contrajimos de hacer las inversiones por $358 millones en la ventana de los 7 años, y por eso este año dijimos y nos hicimos aprobar ante las instancias correspondientes un plan de inversión de $82 millones para ejecutar este año, que obviamente se ha visto acomplejado y difícil por las razones en las que está el mundo entero. Y segundo, tenemos la otra opción, es salir, y entonces hay dos maneras de salir en esto, sencillo. Una, se hace una revisión, se hace un ajuste, se concilia una salida y se acuerda una salida, las condiciones para salir, y la otra, pues, la parte del gobierno toma la decisión unilateral de terminar el contrato, y allí pues va a ser un camino tortuoso para todos, va a ser un camino complicado. La ENE ha dicho pues que la Comisión Interventora ha dicho tener todos los elementos y argumentos necesarios para tomar esa decisión y transitar ese camino. Pues el operador también los tiene, todos sus elementos técnicos, jurídicos, circunstancia ante la cual hemos anunciado, hay ya un monto que estamos definiendo en estos días y que habrá que revisar en detalles la pretensión económica que plantearía ante las instancias correspondientes el operador frente a una decisión de terminación unilateral del contrato por parte de una de las partes firmantes. Y la otra es sentémonos, a lo que hemos llamado sentémonos, revisemos los elementos que duelen al contrato, que hacen daño al sector, al país, al control de pérdidas, y también hemos anunciado que en el marco de esa complejidad y ese indicador de pérdidas nos han dejado solos, el país nos ha dejado solos, la ENE nos ha dejado solos, el establecimiento público nos ha dejado solos, y es un tema en el que si no se trabaja de manera conjunta, de manera articulada entre todas las instituciones involucradas con este tema, cualquier operador, venga de donde venga y traiga los recursos que traiga, va a fallar en este proceso. Entonces son 3 puntos: revisar y evaluar y ajustar y terminar ustedes el contrato, sentarse con el gobierno y llegar a un acuerdo y terminar su contrato el 30 de agosto del 2013. Explíqueme un poco más cuando dice en el 2 hacer un ajuste. ¿Qué es hacer un ajuste entre ENE y EH al contrato? Hacer un ajuste es entrar a revisar, Raúl. Nosotros hemos declarado desde el mes de septiembre del año pasado 42 incumplimientos de parte del Estado frente a la ejecución del contrato. El Estado representado en la entonces Coalianza, en la ENE y en el Fideicomiso. A eso es que hay que llamar a la revisión. Este es un contrato extraordinario, particular, no los hay en el mundo así de esta naturaleza, y no ha tenido un solo adicional, no ha tenido un solo otro sí, cuando el mismo contrato preveía que había que revisar anualmente las metas. No se ha hecho una revisión de las metas. De modo que eso es revisar. Revisar es, miremos si con lo logrado hoy, después de 3 años y medio de trabajo permanente, las metas siguen siendo alcanzables, siguen siendo medibles, siguen siendo reales para ejecutar en el resto del periodo. Hay que hacer un replanteamiento de esas metas. Miremos si la inversión es suficiente para recuperarnos. Y ahí hemos
hecho comunicaciones. Miremos si los cambios que han traído las reglas de comercialización, si los decretos legislativos, si el nuevo reglamento eléctrico permite el logro de estos y el alcance de estos resultados. Eso es lo que hay que ajustar. Mire, le digo un tema de la semana pasada. Salió el nuevo reglamento, un acuerdo, se llama el Acuerdo CRE 075 de la CRE. Y tiene un propósito que va en línea con las reformas de la industria y la transformación de la estatal energética ENE, la apertura de la competencia en generación y comercialización a los usuarios finales. Allí se ha planteado nada más ni menos que abrir el mercado de la comercialización a la competencia para usuarios calificados, y han dicho que los usuarios calificados son aquellos usuarios que tengan más de 3 megavatios o que consuman más de 3 megavatios en sus instalaciones. Este sencillo decreto que salió la semana pasada va a tener repercusiones gravísimas en las metas y en los indicadores que hoy la EH tiene que cumplir y honrar. Prácticamente van a ser unos 24 usuarios grandes consumidores del país que van a dejar de consumir desde la estatal energética 50.24 gigavatios hora de energía mes. Esto es el 10% de lo que se factura en el mercado nacional. Y van a afectar el indicador de pérdidas en un 2% y obviamente en lo que corresponda a la componente de generación y de comercialización de la tarifa van a ser ingresos que ya no va a percibir la estatal energética. De modo que estos cambios en las reglas pues hacen cambios en los resultados y producen una afectación que hemos venido anunciando permanente y reiteradamente a la ENE en todo momento y de los cuales se ha hecho oídos sordos. Sí, y lo otro, terminar el contrato. Si las autoridades de la comisión interventora que preside Gabriel Perdomo toman la decisión de que rescinden contrato con EH porque dicen que ustedes no cumplen, ¿qué va a pasar? ¿De cuánto es? Entiendo ustedes ya tienen en camino lista una demanda por incumplimiento de contrato y por lo que les deben mensualmente. ¿De cuánto estamos hablando, ingeniero? Bueno, precisarle, Raúl, como lo he denunciado en otros medios públicos de comunicación, nosotros hoy no tenemos instaurada demanda alguna con pretensión económica en contra del Estado de Honduras. Hemos adelantado una diligencia de reconocimiento de firma de la persona que ha venido suscribiendo la certificación del estado de deuda hasta agosto del año pasado por parte del fideicomiso, y ese es un elemento que es la única diligencia que ha tenido algún avance. Hemos hecho y suscitado en las instancias que establece el contrato la declaración de incumplimientos por parte de Coalianza, de la ENE, del fideicomiso, sobre lo cual las partes dijeron que no eran de recibo y por eso hace trámite el reconocimiento, la discusión ante la instancia del Tribunal de Arbitramiento de la Cámara de Conciliación de la Cámara de Comercio e Industria de Tegucigalpa. Son las diligencias que hay, más la que usted ya conoció y preguntó al inicio sobre la aparente acto de abuso de autoridad por parte de los miembros de la Comisión Interventora. Son las 3 diligencias judiciales que hoy tiene el operador establecidas. Frente al tema que menciona, sí, obviamente hemos hecho análisis de cuáles serían las pretensiones económicas por parte del operador frente a una vulnerabilidad de sus derechos en el contrato, frente a una terminación unilateral del mismo, ante lo que eso va a depender muchísimo de cómo lo saquen a ustedes. Tú voy a poner ejemplo cuando uno va a terminar una relación contractual laboral. Entonces, si usted tiene derecho a unas primas, a unas indemnizaciones, a unas vacaciones, a unos bonos, y lo mandan con todo eso para la casa, pues usted de pronto se va tranquilo. Pero si lo mandan quitándole todos esos derechos y todas las primas, pues ahí ya viene otra pretensión. De manera que aquí hay una gran cantidad de elementos. El primero es el momento en que se haga, el segundo, la expectativa de rentabilidad que tiene el inversionista operador desde ese momento hasta el final del contrato, las deudas que actualmente hoy tiene el Estado de Honduras con el operador, que con corte a junio estamos hablando de unos 375 millones de dólares,
provenientes de la falta del honorario pago completo, del honorario fijo. Segundo, los intereses de esa deuda. El tercero, las inversiones, que inversiones a la fecha serían en total un monto de unos 85 millones de dólares. Hay un inventario, hay unos contratos que tienen cláusulas de indemnidad, hay una gran cantidad de elementos que van sumando, hay una garantía depositada por el operador para la ejecución del contrato, de modo que hay una gran cantidad de elementos sobre los cuales, dependiendo del momento en que se tome la decisión y de lo que honren o no en el marco de esa decisión, pues habrá unas pretensiones económicas más, las afectaciones, el daño reputacional, los perjuicios económicos, etcétera, etcétera. Todos estos serán elementos que van sumando en una eventual demanda en contra del Estado, cosa que no queremos hacer, la verdad, no ese es el camino que queremos transitar. Hemos insistido en que estamos en la mejor voluntad y disposición para allanar el camino, para hacer esa evaluación, esos ajustes, replantear las metas, ponernos de acuerdo y trabajar conjuntamente y coordinadamente para llevar a feliz término el contrato hasta el momento en que se tiene prevista su terminación en el marco del contrato. Sí, voy a hacer una pausa comercial para luego preguntarle al abogado Francisco Pérez algunas interrogantes que anoche estuvimos preparando sobre este tema. Es cierto que EH tiene una denuncia ante la Oficina del Comisionado Nacional de los Derechos Humanos. ¿Tiene EH alguna notificación de incumplimiento del contrato por parte del Comité Técnico del Fideicomiso o la Superintendencia de las Asociaciones Públicos-Privadas? El abogado Pérez, ¿cuáles las actitudes del Comité Técnico del Fideicomiso obligaron a EH a acudir a la Cámara de Arbitraje? Fueron a la Cámara de Arbitraje de la Cámara de Comercio e Industrias de Tegucigalpa. ¿Y por qué EH se presentó ante la Fiscalía de la República? ¿Qué dirá don Gabriel Perdomo, el presidente de la Comisión Interventora? Porque entiendo que el otro día se le hizo un llamado y vamos a ver si me ubican una foto de don Gabriel ahí, después de la pausa, para que platiquen con el señor Roa y públicamente, porque también se ha hablado de desconocimiento de parte de la Comisión Interventora de... Ahí está el señor Perdomo. Él no ha parecido hablar. ¿Qué tan cierto es que Gabriel Perdomo agarró un informe que hicieron las autoridades de EH y lo fue a presentar como de ellos en una reunión del Consejo Hondureño de la Empresa Privada? Eso sería un plagio. Pero que sea don Gabriel Perdomo que responda si es cierto o no es cierto. Que nos explique aquí y que aproveche la presencia del señor Roa, gerente de la ENE de don Ricardo, y de don Francisco Pérez, abogado de la EH, y le digan a los hondureños cuál es la base que tienen ellos de acuerdo a sus conocimientos de esto, porque entiendo yo que la gente debe saber de lo que está interviniendo para que el pueblo hondureño juzgue también. ¿Quiénes son los que están detrás de quedarse con ese negocio de EH? El gerente general de la empresa Energía Honduras, el ingeniero Ricardo Roa, está con nosotros, y el apoderado legal de la empresa, estoy hablando del abogado Francisco Pérez. Abogado Francisco Pérez, ayer con producción hicimos un par de consultas para que la gente esté clara cuál es la situación. Por ejemplo, dígame, abogado Pérez, ¿qué actitudes del Comité Técnico del Fideicomiso los obligaron a ustedes, a EH, a acudir a la Cámara de Arbitraje de la Cámara de Comercio e Industrias de Tegucigalpa? Sí, buenos días, Raúl. El contrato establece su mecanismo de resolución de controversias. Su espíritu es la finalización del proyecto a buen término y que se priorice el arreglo de buena fe entre las partes, la negociación directa. Sin embargo, con respecto a la serie de incumplimientos que las contrapartes contratantes han incurrido en detrimento de mi representada, al serle planteada a nivel de comité técnico,
su expresión fue de no colaboración, cerrando así la puerta a la negociación directa de buena fe, interpartes, y por ende obligándonos a recurrir a la segunda y tercera fase de la solución de controversias, que es la fase conciliatoria, que no tuvo resultado, y finalmente en este año se presentó solicitud de arbitraje ante el Centro de Conciliación y Arbitraje de la Cámara de Comercio de Industria de Tegucigalpa. Sin embargo, advino la situación de la pandemia y obviamente dicho centro tuvo que suspender labores. Sin embargo, sigue vigente la tercera etapa de la solución de controversias prevista en el contrato, un contrato elaborado, como ya se explicó, por el Estado de Honduras, que se encontraba en las bases del concurso internacional público antes de que mi representada compareciera como participante en dicho concurso internacional público. Por ende, es un contrato de adhesión y resulta especialmente preocupante que la parte que estableció las reglas contractuales para la solución de los conflictos pretenda incumplirlos. Hey, abogado, el mismo gobierno de Honduras hizo el contrato y estuvo de acuerdo, las dos partes, pero ahora el gobierno de Honduras que hizo el contrato no quiere cumplir ese contrato. ¿O es así o entendí mal? Sí, correcto, es nuestra impresión. De hecho, la denuncia ante el Comisionado Nacional de los Derechos Humanos, presentada en marzo de este año, constituyó un antecedente inmediato a la denuncia ante el Ministerio Público para ir construyendo la serie de precedentes históricos para fundamentar nuestras preocupaciones y nuestras acciones legales si se llega a ese escenario. O sea, ya está denunciado esto ante el Comisionado Nacional de los Derechos Humanos. Sí, correcto. Dígame, ustedes pidieron conciliación directa con el comité técnico del fideicomiso, entiendo. ¿Quiénes integran ese comité técnico? Bueno, se estuvo varios meses intentando alcanzar un acuerdo directo, pero no fue posible. El comité lo conforman actualmente el Consejo Superior de las Alianzas Público-Privadas, que absorbió las funciones de Coalianza, también la ENE, obviamente, el STENE, hay un representante de Secretaría de Finanzas, y también suele haber un representante del supervisor sin voz ni voto. Esa es la conformación del Comité Técnico del Fideicomiso, y la ENE actualmente pues es representada por la Comisión Interventora. ¿Piensa que está bien integrado ese comité técnico? ¿Espera imparcialidad de ese comité técnico? Pues la esperanza es lo último que se pierde, Raúl. O sea que no, lo siento que no creo que haya imparcialidad. ¿EH tiene alguna notificación de incumplimiento de contrato por parte de este comité técnico del fideicomiso o de la superintendencia de las asociaciones público-privadas? No, hasta la fecha no se nos ha notificado formalmente, de acuerdo con los términos del contrato, un incumplimiento o un anuncio de aplicación de pena convencional o una situación de posible incumplimiento para que lo subsanemos. Eso no ha ocurrido hasta la fecha. Abogado, y entonces, ¿cómo es que la comisión interventora que encabeza a don Gabriel Perdomo está diciendo que ustedes tienen que irse y cancelarles el contrato? Bueno, esa es parte de la preocupación que nos ha llevado a analizar ciertos hechos, por lo cual hemos pedido apoyo al CONADE y recientemente al Ministerio Público. Cuando vemos estas opiniones y no se nos notifica formalmente nada, también existen las dificultades que ya fueron señaladas por el señor gerente,
Por ejemplo, no se han cuadrado las recuperaciones de pérdida de los años operativos segundo, tercero, debido a que el mismo supervisor dijo que el criterio técnico para medir la recuperación de la pérdida contenido en el anexo 6 del contrato no era idóneo. En ese sentido, mi representada siempre fue de criterio que si no es idóneo, reformémoslo en consenso entre las partes, y esa reforma pues no se ha consolidado. Es decir, no existe el criterio para evaluar la recuperación de pérdidas, y asimismo hay otros conflictos. Por ejemplo, la energía recuperada por irregularidades en base a los criterios de los reglamentos vigentes, especialmente los emitidos por la Comisión Reguladora de Energía Eléctrica en 2017 y el nuevo de enero de 2020. Es decir, que esas actuaciones se han hecho en base a norma reglamentaria vigente, conforme a derecho. Sin embargo, ha existido un conflicto al momento de su reconocimiento por parte de las demás partes contratantes, especialmente del supervisor y de la ENE, cuando se trata de fondos, de recursos que efectivamente entraron a los fondos fideicomitidos y de la ENE. Es decir, ha habido un beneficio patrimonial a partir de esas acciones, mismo que no se pretende reconocer. Es otro punto toral que se debe resolver y que se ha sido plasmado debidamente en la solicitud de demanda arbitral ante la Cámara de Comercio, que va encaminada a la solución de los conflictos y dar cumplimiento debido al proyecto. Es decir, esa no es la demanda por daños y perjuicios que se podría interponer, y que, reitero, mi representada no tiene interés alguno en litigar contra el Estado de Honduras a posteriori, sino cumplir el objeto, las diferentes actividades que constituyen el o los objetos del contrato hasta la finalización de su vigencia en el año 2023. Aquí el ingeniero Ricardo Roa Barragán ha planteado 3 escenarios: revisar, evaluar y ajustar ese contrato y terminarlo, como dice lo que firma el gobierno de Honduras y EH, en agosto del 2023. 2, hacer los ajustes a los reclamos y a lo que se considere pueden llegarse a acuerdos para hacer regulaciones. Pero no podemos desconocer que los miembros de la Junta Interventora, de hecho ha trascendido que se han reunido con exfuncionarios del gobierno, quieren que EH se vaya abruptamente, cancelarles el contrato, buscar qué peros ponerles y cancelar el contrato que el mismo gobierno hondureño presentó y firmó. Y entiendo que EH hasta hoy no ha demandado al Estado de Honduras, pero si la Comisión Interventora les dice váyanse de aquí, ¿cuánto le costaría al gobierno y a nosotros, los que pagamos impuestos, a los hondureños, que ustedes se fueran? Tendrían que presentar una demanda y aparte cobrar lo que les deben hasta hoy. Inícieme diciendo cuánto les deben a ustedes el gobierno de Honduras hasta hoy, sin la demanda. Y en caso que ustedes presenten demanda, ¿por cuánto sería esa demanda contra el Estado de Honduras? Bueno, está bien. El monto en sí no lo tenemos aún preliminar, porque hay varios conceptos. Está el remanente o diferencia del honorario fijo mensual que no se ha pagado totalmente desde el inicio de la prestación del servicio en 2016. También existen inversiones pendientes de reembolso, de evaluación y reembolso. Y en caso de una demanda se cobrarían obviamente daños punitivos, indemnización, los honorarios y demás rentas que se habrían cobrado de haber terminado
la vigencia normal del contrato, es una cantidad realmente muy grande y uno como hondureño nativo de este país se preocupa bastante, máxime cuando sabemos que hay otras situaciones, por ejemplo, el manejo de los recursos para atender la emergencia del COVID-19, en que han trascendido una serie de inversiones, de erogaciones muy cuantiosas, y se han suscrito préstamos con organizaciones financieras internacionales, además de la demanda interpuesta internacionalmente por la sociedad a la que pertenecía el grupo Rosenthal, entre otras situaciones, y venir a agravar toda esa situación que va a afectar a la nación, a Honduras, durante muchos años en el futuro, realmente es algo que se quiere evitar, pero sería una suma de conceptos. Preliminarmente pues se debe alrededor de 270 millones por el remanente o diferencia no pagada del honorario fijo mensual, y habría que sumarle las inversiones que están pendientes de evaluación y reembolso. Es una cantidad muy grande y bueno, reitero que mi representada me ha instruido siempre que estamos anuentes a cualquier conciliación conforme a derecho, porque ese es el espíritu del contrato: conciliar, resolver y dar buen término al objeto del contrato. Pero como hondureño yo también me preocupo. Dígame cuánto es en dólares o en lempiras, cuántos millones sería para Honduras enfrentar esa demanda de EH, aparte de pagar la deuda que ya tienen con la empresa. Preliminarmente sería alrededor de los 650 millones de dólares. 650 millones de dólares. Preliminarmente. Si se llega a ese momento, pues obviamente se debería liquidar un monto más específico, que podría ser incluso superior. Bueno, entiendo que ustedes han mencionado lo del estudio técnico de las condiciones que existen actualmente en la Empresa Nacional de Energía Eléctrica. ¿Han recibido respuesta alguna? Si, esto ya para el ingeniero Roa también. ¿Del BAD han recibido respuesta de la Comisión Interventora? Bueno, Raúl, ahí el tema, como ya lo había mencionado, para nosotros, y así lo hemos dejado establecido en el seno del Comité Técnico del Fideicomiso, siempre que se ha pretendido abrir el proceso, este es un elemento que se cambió en el tiempo también ya no es BAD, sino ya es COMA, costos asociados a la operación de mantenimiento y administración del sistema, que tiene otra connotación distinta. Estos estudios se hacen para que el ente regulador establezca el monto con destino a los usuarios vía tarifa a reconocer. Valga decir que hoy esos costos en que incurre la EH para operar, mantener, administrar el sistema de distribución, para atender los procesos que mencioné inicialmente relacionados con la medición, la facturación, la lectura y el cobro y el control de la morosidad de los usuarios, todos los canales de atención al cliente, toda la atención de peticiones que hace reclamos, las cuadrillas para corte y suspensión del servicio de usuarios en condición de mora, todo esto está incluido hoy en la tarifa y hemos dictaminado que los recursos provenientes de la misma generan unos ingresos cercanos a los 20 millones de dólares al mes para el pago de estos servicios. Allí hay un elemento importante que no está del resorte de la EH en estos momentos, y es la expansión con el sistema de distribución, todo el crecimiento de las redes, de las subestaciones, de los transformadores para atender esos nuevos usuarios, ese nuevo crecimiento de la demanda en el país. Ese es un aspecto que no se entregó al operador, a la EH, sino que hoy tiene la obligación la ENE de ejecutar, y todos estos elementos, el rezago de los mismos y la inversión en los mismos, el no retorno de lo que se recoge vía tarifa para atender estos servicios y estas expansiones de manera eficiente,
es lo que hace que se generen estos déficits económicos con los que el sistema entra en esta situación. Insisto que el VAT para nosotros ya perdió la temporalidad que debía tener en el marco del contrato y ya hoy hay que entrar a revisar primero cuál es la realidad operativa de insumos, de gastos necesarios para atender eficientemente estas labores que incluyen los servicios de operar y mantener el sistema, la implementación de tecnología que hemos venido haciendo paulatinamente, tanto en el control de la data, de los usuarios, del vínculo del usuario a las redes, a los cables del sistema eléctrico. Todo esto era necesario hacerlo y es lo que hemos venido haciendo en estos casi 4 años de operación. De modo que ese desconocimiento de lo que había frente a lo que hoy hay es lo que genera al final una diferencia sustancial entre lo que hay que pagarle al operador y lo que quiere reconocerle como honorario fijo la ANE en estos momentos y de lo que ha dado información y validación al Comité Técnico del Fideicomiso. Déjenme referirme a que esto es un procedimiento que está en la ley eléctrica, está en el reglamento eléctrico, cómo debe hacerse un estudio de valor actualizado del sistema de distribución, con qué metodologías, debe haber una firma internacional, son unos prepliegos que elabora el ente regulador, se los entrega a la autoridad regulada, en este caso a la ANE, y ella hace sus ejercicios, se los entrega nuevamente a la comisión reguladora para que ella valide y dictamine cuál es el valor real que debe reconocerle al operador por la prestación de estos servicios, incluidos los costos y gastos relacionados con la expansión y con las repotenciaciones que requiere el sistema en la medida en que va creciendo la demanda. Permítame referirme aquí a un aspecto, Raúl, que hemos venido anunciando también. Las tasas de crecimiento de la demanda de energía que se establecieron en el anexo 6 eran estimadas en un 3%. Y se han venido mostrando en el país crecimientos muy por encima de ellos. En el tercer año el crecimiento de la demanda fue de 4.86%. Durante esta situación de crisis de emergencia de salud, el país ha mostrado un crecimiento de la demanda del 6.7% de febrero a la fecha. Y todo esto genera, en la medida en que no se controla ese crecimiento de manera técnica, de manera apropiada, eléctricamente hablando, en la configuración y la extensión de la red, esto genera un incremento en las pérdidas técnicas que estamos pidiendo a la ANE reconocer y aceptar y descontar de esas metas que se le establecieron originalmente a la EH en el anexo 6 a la firma del contrato. De modo que todos estos aspectos obviamente son los que hacen necesario sentarse a revisar, a entender, a evaluar, a cuantificar y sobre los mismos hacer un replanteamiento y un ajuste que no le es del todo o que no le resulta conveniente al operador, pero al sistema eléctrico y al país sí que le hace bien tener la claridad sobre la situación y la realidad de esta red. Otro elemento que he venido mencionando y que no hay que desconocer: a nosotros nos entregaron nominalmente un sistema, una cuarta parte del tamaño que realmente tenía la red eléctrica en el país. Entonces, cuando usted lo invitan a operar y mantener una infraestructura, unos activos que son una cuarta parte de lo que realmente usted tiene que operar y mantener, pues es una estructura de costos detrás de aquello bien distinta y bien diferente. Y por eso nosotros hemos tenido que eficientar, como lo mencionan aquí, hacer mucho más eficiente, mucho más optimizado todos estos procesos de actividades, porque estamos atendiendo una red y un sistema de distribución 4 veces del que nos dijeron que había que operar y mantener. Y por eso también los beneficios están a la orden del día, digamos. Nosotros hoy el país de Honduras puede decir hoy que tiene un sistema, unas redes, una configuración del sistema eléctrico que vale 4 veces más de lo que valía las redes y el sistema de distribución y los clientes asociados al mismo de lo que recibió el operador EH al inicio de sus actividades. El presidente de la Federación de Cámaras está con nosotros, don Menotti Maradiaga. ¿Qué piensa usted al ver lo que está ocurriendo en Honduras con este tema de la empresa EH y la Comisión Interventora?
Don Menotti, buenos días. Gracias por estar con nosotros en la entrevista. Buen día, licenciado Raúl Valladares, al ingeniero Ricardo y al abogado Francisco, y a toda su teleaudiencia. Realmente es preocupante que en un momento en que tenemos una pandemia que viene a enlutar al pueblo hondureño y principalmente a causar una crisis económica en cada una de las familias en Honduras, estemos queriendo violar la seguridad jurídica y sobre todo no lograr ponernos de acuerdo en cuanto a si EH ha cometido fallas en el contrato está estipulado, que es lo que se debería hacer, como también si la ENE ha cometido fallas en el contrato está estipulado. Pero ahorita que el país va a necesitar más inversión, que debemos de dar seguridad jurídica a todos nuestros inversionistas nacionales e internacionales, se esté poniendo en tela de duda qué es lo que va a suceder con una empresa que genera 3,000 empleos. Sé que han habido muchos cuestionamientos a nivel nacional con respecto a EH. Ellos han tratado de enmendar a través de las cámaras de comercio muchos de los problemas que se han dado, pero nos preocupa que realmente estemos viendo que se puede llegar a pagar 16,000 millones de lempiras cuando no podemos ni contar ni con hospitales de primera para el país y estemos pensando en pagar demandas de 16,000 millones de lempiras. Debemos de tener la oportunidad de decidir ahorita que es la prioridad es la salud, la prioridad es la economía, no estar queriendo violar la seguridad jurídica, porque eso es lo que debemos de proteger. Las inversiones y los inversionistas a nivel nacional e internacional, y dar imagen de que aquí el que venga a invertir va a tener oportunidad de crecimiento y sobre todo de generar empleo. Si no mal no me equivoco, EH debe andar por los 2,000, entre 2,000 y 3,000 empleos. ¿Qué va a suceder con este montón de colaboradores hondureños y compatriotas hondureños que si en un momento determinado cierran EH, qué va a suceder? Debemos de dejar las cosas claras, nos preocupa. Vuelvo y repito, si se han cometido errores y abusos por ambas partes, el mismo contrato estipula las maneras de poder solventarlo, pero no queriendo romper arbitrariamente los contratos que ya están estipulados. ¿Qué piensa de la comisión interventora? Realmente, en esto de la comisión interventora, no sé cuál, la función debería de ser estar buscando bajar todas esas tarifas, buscar los problemas de distribución que ya días tuvieron que haberse solucionado en la ENE, ver que volvamos con esas tarifas competitivas para la micro, pequeña y mediana empresa, no estar pensando en deshacer contratos. Existen los métodos, los modos legales para poder solventar todos los problemas que se hayan dado por incumplimiento, pero no deshaciendo contratos, y el enfoque debería de ser poder bajar las tarifas que tanto han venido a perjudicar al sector MIPYME y a la población en general, no estar pensando en querer deshacer contratos que al final van a venir a causar más daño a la economía del país y principalmente a la economía de todos nuestros hijos y nietos, porque ellos son los que van a terminar pagando estas grandes cantidades de dinero por demandas. Muchas gracias al presidente de Fede Cámara, don Menotti Maradiaga, participando esta mañana en este tema de EH y la comisión interventora. Se está hablando de movimientos sísmicos en las costas del Atlántico hondureño de 5.8. Buenos días, mi capitán, le dicen a Oscar Triminio, informándoles que se sintió 2 réplicas del terremoto, pero aún no se reportan daños. También ya hay gente que me está escribiendo sobre este tema. Me está escribiendo don José Reyes, que me dice: fue un movimiento 6.4 en las cercanías de Trujillo, en el mar. Temblor en La Ceiba, tembló Colón. Colón se sintió más fuerte, me dice. Vamos a tener en un momento a Oscar Triminio para tenerles información sobre este movimiento sísmico que se sintió en las costas del Atlántico hondureño, cerca de Trujillo. Y reportes de gente ya me habla de que en Colón se sintió más.
Eddie, ahí Triminio me está facilitando un número, te lo estoy enviando para que hablemos con el subteniente Lanza, jefe de operaciones en La Ceiba, en un momento. Pero antes voy a finalizar el tema de hoy de la Comisión Interventora del ENE y la empresa Energía Honduras. Voy con el abogado Francisco Pérez. Abogado, ojalá que no, como hondureño no quiero que Honduras pierda una demanda. Pero de presentar esa demanda, EH, ¿dónde se presentaría esa demanda? ¿Sería una demanda local o una demanda internacional o las dos? ¿Cómo sería esto? Buenas, Raúl. Buena pregunta. En este caso, Honduras es signataria del Tratado de Libre Comercio entre la República de Colombia y las repúblicas de Guatemala, El Salvador y Honduras. Dicho contrato establece que las diferencias, específicamente cuando se incurra en actuaciones configurativas de expropiación ilegal de inversiones en detrimento de un inversionista de uno de los estados partes por parte del gobierno de otro estado parte, se dirimirán en el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias respecto a inversiones, CIADI. Obviamente, para acceder a esa instancia internacional se debe producir un agotamiento de las vías internas, que es el estilo de estos tratados, para obviamente agotar cualquier oportunidad de una conciliación antes de hacer trascender esto a dicho nivel. Obviamente, entre más transcurre el tiempo, entre más instancias sean agotadas, más costas y daños punitivos e intereses se van a generar si se llega a ese caso. Gracias al abogado Francisco Pérez por su participación esta mañana en la entrevista. Él es el apoderado legal de la empresa Energía Honduras. Unas preguntas con respuestas rápidas, ingeniero, por cuestión de tiempo. ¿Está mejor la ENE debido a la gestión de EH o no funcionó EH? Claro que sí, Raúl. Los hechos y la evidencia muestran una mejora sustancial en todos los aspectos técnico, operativo, comercial, económico, desde la óptica del operador y su gestión sobre los resultados de la ENE, que antes mostraban unas diferencias sustanciales en todos los aspectos que he mencionado. La respuesta es: hay una mejora sustancial que hay que aceptar, que reconocer y valorar de lo que era antes la ENE a lo que es hoy después de la gestión del operador. La salida de H, como quieren algunos interesados en quedarse con el negocio, ¿solucionaría el problema del sector eléctrico en Honduras? Para nada. Digamos que aquí hay una suma de hechos y de problemas a que hoy le asiste la situación eléctrica a la ENE, y la manera de resolverlos no es rescindiendo el contrato de la EH. Todo lo contrario, es entendiendo y valorando, colocando sobre la mesa lo que ha servido, la mejora efectiva de los flujos de la ENE, un plan sí quizás por ahora fallido en lo que hace a la recuperación de pérdidas, pero no en las inversiones. Las inversiones que se han hecho eran necesarias, las ha hecho la EH a riesgo, con una expectativa de retorno y recuperación de las mismas, mecanismo que está claramente establecido, metodología que está claramente establecida en el contrato y que hemos venido gestionando de manera adecuada, de modo que hay unas inversiones que, como ya vimos, de acuerdo a lo que estableció la auditoría del Tribunal Superior de Cuentas, ha sido mucho más eficiente y mucho más efectivo de lo que en los tiempos en que la ENE tenía el control no dejó de ejecutar, y obviamente llevó a la situación que tiene el sistema eléctrico. De modo que nosotros sí hemos sabido y hemos demostrado que se puede hacer una gestión, pero la salida de la EH en nada contribuye a la situación y al problema estructural que tiene de inviabilidad técnica, operativa y económica y financiera la estatal energética en el momento. ¿Ha percibido que hay intereses oscuros de sectores poderosos para que fracase H? Me dijo una fuente el fin de semana que han habido movimientos hasta que los bancos hondureños no presten dinero para la operación de H,
¿Qué hay de cierto de eso, ingeniero? Bueno, no es desde ahora, hemos recibido y hemos tenido esta situación por allá desde agosto, julio del año pasado, en el que se dio instrucción al sector financiero de no apalancar proyectos relacionados con el tema eléctrico en el país. Obviamente dentro de esos está la EEH y su operativa. Ese tema digamos que causó unos impactos muy fuertes de mayor riesgo, de mayor incertidumbre en el mercado financiero, en el mercado de nuestros proveedores y obviamente en todos los aspectos en que se afecte y se tenga esa expectativa de que H se va, de que H se le termina, de que H está de salida, de que es contado los minutos de la EH. Todo esto genera un ambiente en el sector financiero y de los proveedores bastante complicado. Yo no podría decir y esperaría que el establecimiento y la seguridad jurídica prevalezcan, la confianza inversionista de la inversión privada en el país tan necesaria estén por encima de cualquier interés oculto de algún poder económico en el país para pensar que con la salida de H se abre oportunidad para otro tipo de contratos o de negocios que no debieran ser bienvenidos al país y por el contrario, que con la situación en que está y con el valor y la generación de valor que le ha traído a la estatal energética en materia real, medible. Nosotros hemos cuantificado la mejora económica de los flujos de la ENE en estos 3 años en cerca de 280 millones de dólares. Dígame algo, ¿qué debe esperar el gobierno de Honduras y el pueblo de Honduras de EH? Y repetir esto, ustedes no ponen el precio de qué es lo que debe pagar el hondureño. No hay retorno. Porque mucha gente cree que son ustedes los que ponen. Bueno, a Raúl le toca pagar 1.500 lempiras, 2.000 lempiras. Sobre los dos temas, ¿qué esperar el gobierno y el pueblo de Honduras de EH? Ingeniero, no sé si me escuchó las dos interrogantes. Bien, voy a tener un momento al ingeniero Roa y su participación final. Ya voy a informarles también de la situación de este movimiento en las costas hondureñas. También Herling nos va a hablar de la reapertura hoy es la reaperturación de los aeropuertos nacionales, el de La Ceiba, el de San Pedro, el de Tegucigalpa. Estará Herling en San Pedro, René estará en Toncontín, Gisela con la reapertura de 4 rutas del transporte urbano, 4 rutas aquí en Tegucigalpa. Y Johnson quiere reapertura de escuelas para septiembre. Hay una polémica entre lo que dice Donald Trump y Johnson sobre la reapertura de las escuelas en los Estados Unidos de Norteamérica. Y también, no sé si ya tenés al teniente sobre esto del temblor en las costas. Bien, voy a ir entonces con el subteniente Lanza, que es jefe allá en Roatán. Cuénteme qué ha pasado, teniente, aquí para los televidentes de Canal 11 y Radio Visión Honduras sobre este movimiento telúrgico que se habla de 5.8. Teniente, buenos días. Teniente Lanza, gracias por estar con Canal 11 y Radio Visión Honduras. Sí, buenos días. Gracias por la oportunidad. Sí, es correcto. A eso de las 8:13 de la mañana, este día de hoy, pues se han sentido los dos movimientos telúrgicos, movimientos que han causado pues alarma en la población. Francisco Pérez. En dos ocasiones se sintió el temblor y eso pues nosotros nos pone alerta. No hemos recibido ningún reporte de que hayan habido daños en alguna vivienda o en alguna derrumbe y eso todavía no tenemos ningún reporte que hay daños, mas sin embargo nos preparamos para ir a hacer un recorrido y por las diferentes colonias y barrios aquí del municipio de Roatán. Acá en el municipio de Roatán, pues como dije anteriormente, todavía no tenemos reporte de daños tanto materiales ni mucho menos personales. Teniente Di Lanza, ¿se sintió ahí en Roatán? ¿Cómo dice? No lo escuché. Que se sintió en Roatán.
Sí, correcto, se sintió fuerte en dos ocasiones, a eso de las 8:13 de la mañana, el primero, y así consecutivamente fue el siguiente. Entonces, pero como dije anteriormente, todavía nosotros no tenemos ningún reporte de que hayan daños, tanto materiales ni de personas, y vamos a preparar ahorita un equipo para ir a hacer un recorrido por los diferentes barrios aquí en el municipio de Roatán para determinar si hubieron algún daño. Bien, gracias. Este movimiento telúrico 5.8 en las costas hondureñas. Ya han escuchado este informe desde Roatán. Estaremos ampliando en los siguientes noticieros. Voy al cierre con el ingeniero Roa, Ricardo Roa Barragán. Ingeniero, le decía, ¿qué espera el gobierno de Honduras y el pueblo de EH? ¿Y ustedes qué esperan del gobierno hondureño? No sé si en algún momento ha podido platicar con el presidente de la República, con el ministro Eval Díaz, sobre esta situación que están viviendo, porque también es extraño que no puedan reunirse con Gabriel Perdomo, que es el interventor, y no sé qué conocimientos tiene el señor Perdomo sobre el sistema eléctrico, sobre la ENE, si él es ingeniero especialista en esto. Bueno, la verdad no sé qué profesión, me han dicho que trabajó en la DEI toda su vida, y bueno, ojalá consigan expertos que sepan del tema energético para el beneficio del país. Ingeniero. Sí, gracias, Raúl. Nosotros, pues como yo lo hice, ya mencioné en otros medios, esperaríamos creer que el presidente de la República, Juan Orlando Hernández, pues no sepa en realidad qué es lo que está sucediendo en estas últimas semanas con la Comisión Interventora de la ENE y las decisiones que está planteando tomar respecto del contrato de la EH. Lo segundo es que con el ministro Eval Díaz, tanto como con la ministra Rocío Tábora, el ministro Ordóñez, y también en una reunión en la que se sentaron los miembros de la Comisión Interventora de la ENE, el licenciado Gabriel Perdomo y el licenciado Januario Hernández con la EH, se planteó la situación. Esto fue hace unas par de semanas, una reunión que tuvimos de manera virtual, en la que la visión de los ministros fue obviamente que ojalá se entrara muy rápidamente en la revisión de los temas que están doliendo en la ejecución del contrato, que hubiera una puesta a la discusión de los aspectos que allí están generando estos resultados, que hubiera una actitud de diálogo, de conjunto en la línea de organizar y darle una salida al tema de seguir ejecutando el contrato o de tomar alguna de las decisiones que en concepto de la Junta Interventora se deben tomar frente al contrato. Esto fue una reunión en la que percibimos de los ministros una muy buena disposición al diálogo, a la revisión, al ajuste de los temas para llevar a una muy buena decisión en favor del país y del sector eléctrico, algún acuerdo entre la EH y la Junta Interventora de la ENE. ¿Cuál es su mensaje final para los hondureños? Bueno, el mensaje final es primero que nos tengan un poco de paciencia. Hemos hecho nuestro mejor esfuerzo en esta situación de pandemia de llevarle el servicio a todos los rincones del país de manera prioritaria. Nuestra operativa trabajando con una transferencia de conocimiento, de tecnología, con una calidad de trabajo. Esto es trabajo de calidad. Nuestros casi 2.500 empleos que tenemos directos y indirectos son gente joven, son gente hondureña trabajando por el país, poniendo en riesgo su vida también en estas condiciones de pandemia en las que nos encontramos, pero siempre con la premisa y la óptica de atenderle el servicio y el suministro a todos los usuarios del país en esta condición de emergencia. A la Junta Interventora, pues obviamente lo que ya he venido pidiendo como representante legal de la EH es sentémonos a dialogar, sentémonos a revisar, no nos quedamos, que sepa el país que no es que nos queramos quedar aquí atornillados. Hemos sentido abuso, maltrato también de algunas autoridades en la ejecución del contrato, nos niegan responsabilidad con las tarifas, con los cobros a los usuarios, con el tema de la calidad del servicio. El 70% de las
fallas del servicio son atribuibles al sistema de transmisión, a ausencias de generación en el país que conllevan a que haya limitaciones al mismo, pero el usuario entiende y cree que es la EH la que está tomando esas decisiones, esos controles, de modo que a trabajar conjuntamente porque haya el servicio, porque haya disponibilidad del servicio, porque esto sea sostenible en el tiempo, y obviamente la invitación a que en esa revisión, en ese ajuste que hagamos de las condiciones, el mejor beneficiario sean los usuarios, sea el país y sea el sector eléctrico, que es tras de lo que el operador ha venido a generar una mejora, una recuperación de la situación financiera de la ENE, y en las que hemos mostrado muy buenos resultados. Muchas gracias al ingeniero Ricardo Roa Barragán, que es el gerente de la empresa Energía Honduras, y también al abogado Francisco Pérez, que es el apoderado legal de la empresa. Esta mañana han comparecido aquí en la entrevista. Gracias a ambos. Tengan buen día. Gracias, bien, ahora Raúl, nos vamos a un informe internacional. En Gran Bretaña quieren abrir las escuelas. En la misma línea está Donald Trump en los Estados Unidos. Pero vamos primero a Gran Bretaña. ¿Qué es lo que pasa y qué sustentan para abrir ya las escuelas en Inglaterra? El primer ministro británico Boris Johnson declaró que el gobierno tiene el deber moral de garantizar que los niños regresen a la escuela el próximo mes. La mayoría de los alumnos han estado fuera de las aulas desde que comenzó la cuarentena en el país en marzo debido al coronavirus, aunque algunos de primaria ya han regresado. En un artículo publicado en un periódico el domingo, Johnson declaró que mantener nuestras escuelas cerradas en un momento más de lo absolutamente necesario es socialmente intolerable, económicamente insostenible y moralmente indefendible. La cifra oficial de muertos por el coronavirus en Gran Bretaña es de más de 46.500, la más alta de Europa. Los científicos creen que el Reino Unido ya relajó las restricciones hasta donde es posible, sin causar un rebrote de casos de COVID-19. Dicen que es posible que algunas cosas tengan que cerrar, como por ejemplo los apreciados pubs o bares, para que las escuelas puedan reabrir por completo. La mayoría de las escuelas del Reino Unido comienzan el nuevo periodo a principios de septiembre, pero las de Escocia reabrirán esta semana. Por otra parte, se dio a conocer que el número de empresas británicas que planearon recortar personal en junio fue 5 veces mayor comparado con el año pasado, en una señal ominosa del impacto económico del COVID-19. Para 11 Noticias, Raúl Valladares. Bien, eso es en Inglaterra, pero Trump también quiere abrir las escuelas y colegios allá en los Estados Unidos. Ahora vamos a la realidad nuestra. Hoy se abren de nuevo los aeropuertos Tegucigalpa, San Pedro Sula y La Ceiba. La pregunta es, voy a ir con Gerlin Díaz y René Amaya. Están en el Villeda Morales y en Toncontín. ¿Cómo está haciendo esta reapertura? ¿Cuáles son las medidas? Y otra pregunta, ¿bajaron los boletos? Porque internamente volar en avión en Honduras es carísimo, casi inaccesible para el 95% de los hondureños. En el aeropuerto de San Pedro Sula, Gerlin Díaz. Muchas gracias, licenciado Raúl. Efectivamente, estamos ya ubicados en el aeropuerto Ramón Villeda Morales, aquí en la capital industrial del país, donde pues hace algunos minutos ha iniciado el proceso de revisión de los primeros pasajeros que estarán abordando los vuelos nacionales para pues llegar tanto a Ciudad de La Ceiba y también a la misma capital de la República. Por acá hay autoridades tanto de esta unidad que anda supervisando las medidas de bioseguridad, como también la Secretaría del Trabajo. Vamos a hacer hincapié en esto. ¿Hay incremento en los boletos aéreos hasta ahora que ustedes han logrado inspeccionar? Alexander Leiva, buenos días. No podemos dar fe de eso. Nosotros lo que nos corresponde es garantizar el cumplimiento de los protocolos de bioseguridad. Más sin embargo, vamos a hacer todo ese tipo de consultas al momento de estar realizando la inspección. A simple vista podemos observar que se está tomando la temperatura, que es lo que indica el protocolo, de guardar el distanciamiento, está debidamente demarcado, y esperamos que las demás situaciones que indica el protocolo estén en cumplimiento de la terminal para evitar situaciones mediante las cuales se tenga que suspender este inicio de operaciones. ¿Cuántos empleados hay para cada aerolínea? Lo que corresponde va a ser de acuerdo a la cantidad específica de metros cuadrados que pudiese tener, pero en este momento lo que corresponde pues es un 20% para su operación.
Muchas gracias, Alexander Leiva, representante de la Secretaría del Trabajo, hablándonos en relación a la reapertura del aeropuerto Ramón Villada Morales después de prácticamente 5 meses sin estar operando aquí en San Pedro Sula. Hay una gran cantidad de pasajeros que pues van tanto para la ciudad de La Ceiba como para la capital de la República. Así está el panorama y esto es lo que podemos informarle. Vuelvo con usted, licenciado. Gracias, Gerlin. Voy ahora a Toncontín. René Amaya, en el aeropuerto de los capitalinos. Raúl, así es, ya todo se está con normalidad aquí para vuelos nacionales. Hay 3 aerolíneas nacionales que ya han confirmado, lo único que hacen falta algunos pequeños detalles para comenzar a operar. Pero sí, ya el aeropuerto ya está completamente reaperturado. Don Claudio, ¿qué le podemos informar al pueblo hondureño? No, que ya pues a partir de hoy se reaperturan los vuelos nacionales y que el pasajero pues que quiera viajar a las ciudades de San Pedro Sula, de La Ceiba, pues no tiene ningún inconveniente y puede abocarse a las líneas aéreas, ¿verdad? Que ellos son los que le van a dar más información. Ahora, hay un requisito que también está pendiente. Por ejemplo, los que viajen a Islas de la Bahía, tengo entendido que se están reclamando la prueba, que eso es para informarle a la población que utilice este servicio. Ok, eso ya es, como digo, ya son interioridades pues que ya maneja ya específicamente la isla de Roatán, ¿verdad? Sí. Y eso pues lo está manejando tanto el gobierno de la República junto con las autoridades de Roatán. En el caso de este aeropuerto está ya todo listo, ya las medidas de bioseguridad, hay una revisión también que están haciendo las autoridades de la DPI, Ministerio del Trabajo. ¿Cuál es el objetivo? Es correcto, pues verificar, ¿verdad? Y ver en lo mejor que podamos nosotros, ¿verdad? Para si tener alguna mejora, ¿verdad? Para poder asegurarnos sobre todo ya para la próxima semana de las medidas que vienen los vuelos internacionales. Ya, internamente el personal también está con toda la protección de vida. Exactamente, sí, ya el personal pues ya estamos, como le digo, viendo, ya estamos todos en capacidad, ¿verdad? Para poder iniciar lo que es el proceso de viajes, ¿verdad? Y pues todo el personal está debidamente preparado, ¿verdad? ¿Cuántas aerolíneas han confirmado ya de las nacionales? Ahorita tenemos las líneas aéreas normalmente que funcionan en el país, que es Sosa, CM y Lanza. Ya, y hasta hoy ha viajado personas, están listas para salir hacia aquí, Tegucigalpa, hacia otras partes del Pues esperamos, ¿verdad? Ahorita no he podido verificar eso ya que estoy con esta gente de la DPI, de Secretaría de Trabajo, pero esperamos de que sí, porque aquí está el personal de las líneas aéreas. Se hizo una inversión más de 5 millones. Exactamente, sí, entre los 4 aeropuertos se ha hecho una inversión aproximada de 5 millones de lempiras, ¿verdad? En cuanto a equipo de bioseguridad. Muchas gracias, don Claudio. Bueno, agradecemos. Don Claudio Moncada, gerente del Aeropuerto Internacional de Toncontín, dando los detalles en torno a este trabajo que se viene realizando en materia de bioseguridad, donde desde hora muy temprana expertos de la DPI en la parte criminalística también están haciendo todo este recorrido para ver si se están cumpliendo o no con todas estas medidas de bioseguridad en esta pista aeroportuaria. A la espera entonces de esta reactivación del sector de transporte aéreo, para luego también proceder, ¿qué se va a hacer con los cambistas de dólares, los lustrabotas, las tiendas que están a lo interno, que también estas serán otras decisión por parte de las autoridades? Vamos a retornar con ustedes, adelante. Gracias a René Amaya. Cerramos ahora, hay reapertura de 4 rutas en lo que es el sector transporte. Cerramos con Gisela Calix. Tendremos informes al mediodía, ampliaremos todas estas notas y los invito después a que sigan con nosotros en Canal 11. Tenemos una muy buena programación a partir de que terminemos la entrevista hasta el final de la noche. Gracias a todos. Gisela, ¿dónde son las reaperturas de las rutas del transporte? Adelante. Así es, buenos días, licenciado y televidentes de la entrevista, y hoy se les ha autorizado la primera salida a los buses que realizan estos viajes de Tegucigalpa a San Pedro Sula y viceversa. A continuación escuchemos a Alan Sierra, él es gerente de la empresa Rey Express, así como algunos de los pasajeros que se dirigen hacia la zona norte del país. Así es, bueno, estamos iniciando, ustedes van a ver salir la primera unidad con la cantidad de pasajeros que va, una unidad que va, que es de 44 pasajeros, se le asignó el 50%, que serían 22, pero solo va con 6 pasajeros. Esa es la realidad que vamos a vivir, pero no, el compromiso nuestro como empresa con el pilotaje es cumplir el pilotaje, ¿verdad? Así que el cliente puede estar tranquilo de que van las medidas de bioseguridad, ya las unidades ya se desinfectaron, la terminal se desinfectó, ¿verdad? Hay distanciamiento. Y si el cliente
el usuario cumple con los requerimientos del protocolo, esta cosa vamos a poder arrancarla bien fácil. Estamos trabajando bajo pérdidas, imagínense ahorita, hablábamos en otro medio ahí que cómo lo estamos haciendo. La verdad es que el compromiso nuestro es que se dé el servicio y lo estamos dando con la cantidad de pasajeros que salga. Así que en eso estamos ahorita, ¿verdad? Esperando, y vamos a tratar de terminar el pilotaje en el tiempo establecido, ¿verdad? Y confiamos de que podamos salir, si no vamos a ver qué pasa, pero ahorita estamos en eso. Se dio la oportunidad, ¿va? Y esto es lo más importante. Gracias a Dios ya hoy habilitan. Exactamente, esto es bien importante, ¿Cómo correcto. estas pruebas pilotos? Sabemos de que están manteniendo las medidas de bioseguridad. Eso es bien importante, la medida de bioseguridad es lo más importante, ¿verdad? Sí. Uno mismo debe tomar las medidas de bioseguridad, pues, sí, por su mismo, ¿cómo llamar? Salud, ¿va? Exactamente. Eso es lo más importante. Estos transportistas podrán realizar al menos 10 viajes al día con el 50% de pasajeros y también se les pedirá el número de dígito autorizado para la circulación a las personas que pretendan realizar estos viajes. Y ampliaremos esta información en próximas emisiones. De momento yo vuelvo con usted al set principal.